Saludamos al amigo Ángel Cacique, que nos envió un comentario. Ya lamentablemente Irán Gaviria se fue. Hablaba de la realidad que hay que decirle a los venezolanos, que el modelo de país de los últimos 100 años no funciona, que ya no es viable y requerimos un gran consenso para sacar el país hacia adelante. Gracias a Ángel Cacique, @AngelCacique en Twitter, que además siempre interactúa con nosotros. Gran abrazo para él y, como siempre, nuestro agradecimiento a todos los que participan en nuestro espacio. El tema del salario esta semana nuevamente es noticia. La jornada de este 13 de febrero inicia con noticias de trabajadores públicos, de maestros nuevamente en las calles y de los estudiantes también, pero por otro motivo que vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo cierto es que el tema del salario sigue siendo una preocupación para el ciudadano. Bien, vimos durante el mes de enero esta reunión de la OIT con representantes patronales, sindicales y por supuesto también del Estado venezolano, que quedó en la instalación de algunas mesas y por supuesto con la idea de que consigamos una ruta para solventar el tema del poder adquisitivo del venezolano. Una de las organizaciones que ahí estuvo es precisamente la Central de Trabajadores ASI, la Alianza Sindical Independiente de Venezuela, y está con nosotros Leida Marcela León de esta organización. Un gusto siempre que esté con nosotros. Muy buenas tardes a todos los trabajadores. Estamos viendo que los trabajadores siguen reclamando, pero no se conoce mayor detalle. Entendemos que se iban a instalar unas mesas posterior a esta reunión en Nueva Esparta, se instalaron. ¿Cómo están avanzando estos temas? Sí, en primer lugar, buenas tardes a toda la clase trabajadora venezolana, que hoy, con coraje y valentía, siguen en las calles reclamando los derechos que nos corresponden. Ciertamente, estuvimos en la tercera sesión del Foro de Diálogo Social en Margarita, en una situación compleja porque la clase trabajadora está en la calle. Seguimos reclamando y pidiendo lo que nos corresponde, un salario conforme a la canasta básica, a la canasta alimentaria. Allí en el foro de diálogo se trataron nuevamente la agenda, se revisó la agenda del convenio 26, 87 y 144. Fue bien importante en esta oportunidad 8 representantes de la Organización Internacional del Trabajo, la directora del Departamento de Normas, Corín Vargas, y el director de la OIT Andina. Y por supuesto el gobierno, estuvo también el embajador de Venezuela en Ginebra y el agregado laboral. Es decir, se le dio bastante importancia. Aun cuando nosotros en el discurso inicial planteamos la necesidad de que el tema salarial se tocara como un punto extraordinario. Claro, en el contexto en el que se dio el planteamiento se hizo en mesa, lamentablemente no fue acogido. El ministro nos planteó que continuáramos la agenda tal como estaba prevista y no hubo debate sobre el tema salarial. Sin embargo, en el convenio número 26, que es métodos para fijar el salario, logramos un importante avance. Logramos formalizar, que se acordara la formalización de la instancia técnica, que es la que va a debatir todos los temas salariales, y allí se van a debatir con técnicos tanto de la OIT como de las instituciones del gobierno y asesores propios de las organizaciones empresariales y de trabajadores, el tema de cómo construir un salario en un momento de crisis como el que existe en Venezuela, y ya tú lo hablabas antes, en un país con sanciones, y cómo valorar y hacer seguimiento a los indicadores sociolaborales, a los indicadores económicos de crecimiento y productividad y a los factores externos, como en este caso el impacto de las sanciones. Eso va a ser valorado en esta instancia, el haber recuperado eso que perdimos en el 2012, que fue esa comisión tripartita, y que ahora tengamos una instancia técnica formal en la cual vamos a debatir un cronograma de trabajo y vamos a tener respuestas y sugerencias al presidente de la República desde esta instancia para el tema salarial y otros temas que impactan el mundo del trabajo, es de gran importancia. Esa instancia se va a formalizar el día jueves 16. Todavía no se ha instalado. Ya fuimos convocados, no porque previamente había algunas reuniones con los entes del Estado que deben estar presentes, algunas reuniones en cuanto a ponernos de acuerdo cómo se va a conformar, cuál va a ser su estructura, cómo se va a votar allí, cuál va a ser la paridad. Por ejemplo, las organizaciones de empleadores son 2, las de trabajadores somos 4, ¿cómo sería la votación allí? O sea, todos esos temas se están trabajando para las propuestas y las sugerencias, y nosotros consideramos que más allá de que no se debatió el tema salarial como tal, fue bien responsable la formalización de la instancia, que es la que al final le va a sugerir al presidente de la República, que es el que va a decidir
el tema del salario y las políticas salariales integrales, porque nosotros hablamos allí en el foro de que había que generar una política salarial integral para recuperar el poder adquisitivo, acortar la brecha y buscar complementos o beneficios que los trabajadores puedan percibir de manera urgente para solventar la situación mientras se va recuperando el país. La CTB habló de un salario de emergencia como una de las propuestas, ¿no? Mira, hay algunas confusiones en los términos. Por ejemplo, la Central de Trabajadores Así Venezuela planteó varias cosas. En primer lugar, nosotros desde agosto del 2021 planteamos la ley de emergencia laboral, no solo salarial, sino laboral, porque allí se tocan distintos temas como empleo, protección social, seguridad social, salario, prestaciones sociales, productividad. O sea, hay muchísimos temas que tratar, además de unas reformas legislativas que estamos planteando y unas propuestas legislativas. Eso no se vio, entonces algunos lo han tergiversado y dicen emergencia laboral, emergencia salarial y tergiversan los términos, pero realmente es completo. Segundo, desde la pandemia, cuando se decretó la pandemia en el 2020, nosotros hicimos un planteamiento conforme a lo planteó la CEPAL, que es el ingreso vital de emergencia. El ingreso vital de emergencia no es salario, es otro concepto distinto, no estamos hablando de salario de emergencia, es un ingreso que se dio en todos los países de América Latina a los trabajadores para resistir la crisis. Y eso era más o menos un 2% del PIB de cada país que iba dirigido a toda la población. Por ejemplo, Colombia lo llamó bono solidario. Claro. Pasó la pandemia y hoy en Estados Unidos también existió. Y lo dejaron en la mayoría, por ejemplo, España lo dejó como una renta básica para los más vulnerables. Entonces ahora confunden salario de emergencia con ingreso de emergencia. Es ingreso de emergencia, no salario de emergencia. El ingreso de emergencia es este concepto complementario. Una especie de bono, podemos decir. Pueden darle el nombre de bono, complemento, subsidio, el término que quieran, pero es un ingreso de emergencia que complementaría el salario. No es salario de emergencia como tal. El salario nosotros estamos planteando en la mesa. Si bien es cierto, el gobierno nos ha dicho, no hay recursos, hay una crisis, hay unas sanciones, esos son los planteamientos que nos hace el gobierno. Esa es la respuesta del Estado. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros necesitamos recuperar el poder adquisitivo para poder llegar a la canasta alimentaria. Y en ese sentido planteamos que se iniciara un salario de arranque de un 50% del valor de la canasta alimentaria y se fuera indexando. Algo cercano a los $200. Se fue más o menos cercano a los 200. Ese fuese el inicio y empezáramos a hacer ajustes trimestrales de manera que se fuese indexando hasta llegar a la canasta básica del artículo 91, porque sabemos que de una vez no nos van a poder dar todo. Entonces, siendo conscientes, lo hemos planteado de esta forma. Pero a su vez el ingreso complementario. Entonces, iríamos recuperando el salario, pero a su vez tendríamos un ingreso complementario. Claro. Porque es bueno aclarar que el salario impacta en prestaciones sociales, en otro tipo de compensaciones, a diferencia de estos bonos. Sí, porque incluso aquí viene el llamado nuestro a la plataforma política del diálogo de México. Nosotros hemos planteado que es necesario, ante una emergencia como la que tienen los trabajadores venezolanos, volver a la mesa de diálogo a rescatar el punto 6 del memorándum de entendimiento, que es la protección social y el crecimiento económico. Y es allí donde nosotros planteamos que se regrese al diálogo, se destrabe el diálogo político, porque no hay solución a nivel del diálogo sociolaboral si no hay recursos. Y para eso hay que destrabar todo este tema político. Este diálogo de México debe cumplir lo que dice el memorándum de entendimiento en el punto 6, que es ley porque fue aprobado por la Asamblea Nacional, y allí se liberen los recursos para los trabajadores. Nosotros necesitamos que se cree el Fondo de Protección Social de las prestaciones sociales y del salario, para que si en un momento vuelve a ocurrir una crisis como la actual, los trabajadores tengamos protegido el salario, tengamos protegida la seguridad social. Nos agarró sin nada, sin ningún tipo de fondo, y para eso es necesario que los fondos que se liberen sea a través de acuerdos políticos en el diálogo político dirigidos a la clase trabajadora venezolana. Nos toca hacer una pausa y de regreso vamos a seguir conversando y vamos a leer también participación de la audiencia. La respuesta del Estado es: no hay recursos. No hay. Pero el Estado
para decir que no hay recursos, también debe mostrar las evidencias de que no hay recursos. Lo conversamos al regreso. El Estado acompaña este argumento con los ingresos que tengan, sea vías regulares, ingresos petroleros, ingresos no petroleros, recaudación tributaria. Es decir, el Estado está abierto a mostrar sus números en estas mesas, porque no es lo mismo que se los diga tal vez a unos dirigentes políticos, que se los diga tal vez a unos sindicatos, a que lo tenga que hacer frente a organismos internacionales, como es el caso de esta instancia de la OIT. Estamos conversando con Leida Marcela León de la Central de Trabajadores ASI de Venezuela. Hacemos una pausa, esperamos como siempre sus comentarios, @encontexto_piso y @Carlos Penarosa.